Estás viendo este video en la oscuridad de tu cuarto. Si quieres seguir acompañándonos en más historias de terror, dale like y suscríbete. No te olvides, nunca sabes quién podría estar mirándote en este momento. Ahora sí, comencemos. La envidia es de los sentimientos más peligrosos que existen. Te carcome por dentro, no te deja vivir. Te hace ver lo que otros tienen y sentir que tú mereces tenerlo más. Y cuando esa envidia se mezcla con gente que ofrece soluciones rápidas, cuando buscas a quien no debes buscar, las cosas se ponen muy feas. Esta historia me la contó una señora que trabajaba en una casa en Reynosa. Ella vio todo desde adentro. Vio cómo la envidia convirtió a una familia feliz en un infierno. Si alguna vez sienten envidia de alguien cercano, si piensan en hacerles daño solo porque les va mejor, escuchen esto primero. Porque lo que se hace por envidia, siempre regresa peor. Me llamo Claudia Moreno Ríos. Tengo 39 años y toda mi vida he trabajado limpiando casas en Reynosa, Tamaulipas. Hace 4 años trabajaba para una familia, los señores Villarreal, y ahí vi cómo la envidia de una persona destruyó a todos, incluyéndose a ella misma. La señora Teresa Villarreal era para quien yo trabajaba, una mujer de 45 años, casada con el señor Roberto, un ingeniero que ganaba muy bien. Tenían 3 hijos, 2 niñas y un niño. Vivían en una casa grande en una colonia bonita de Reynosa. Tenían 2 carros del año. Los niños iban a escuelas privadas. Era una familia que tenía todo. Yo llegaba a su casa 3 veces por semana a limpiar. La señora Teresa era buena persona. Me trataba bien, me pagaba puntual, hasta me daba de comer. Los niños eran educados. El señor Roberto era amable. Era un buen trabajo. La hermana de la señora Teresa se llamaba Mónica. Era 2 años menor que ella. Mónica vivía en una colonia más modesta. Estaba divorciada, tenía 2 hijos que mantenía sola. Trabajaba de recepcionista en un consultorio dental. No le iba mal, pero tampoco le iba tan bien como a su hermana. Mónica iba seguido a casa de los Villarreal. Las hermanas eran muy unidas, o eso parecía. Tomaban café juntas, platicaban, se reían. Pero yo empecé a notar algo en la forma en que Mónica miraba las cosas de la casa. Los muebles, los aparatos, la ropa de los niños. La miraba con algo raro en los ojos. Un día estaba limpiando la sala cuando las escuché hablando en la cocina. Mónica le preguntaba a Teresa cómo hacían para tener todo eso. La señora Teresa le explicaba que su esposo trabajaba mucho, que habían ahorrado, que habían tenido suerte también. Mónica se quedó callada un rato. Luego dijo algo que me puso incómoda. «¿Qué suerte tienes?», le dijo a su hermana. «Yo también quisiera tener todo esto. A veces pienso que no es justo. Nosotras crecimos igual, tuvimos las mismas oportunidades. Pero tú tienes todo, y yo tengo que luchar por cada peso». La señora Teresa trató de consolarla. Le dijo que las cosas iban a mejorar, que solo era cuestión de tiempo. Pero Mónica se fue ese día con cara de molesta. Pasaron las semanas y yo notaba que Mónica cada vez estaba más rara. Llegaba a la casa y ya no sonreía tanto. Se quedaba viendo las cosas con esa mirada de envidia que yo ya reconocía. A veces hacía comentarios feos, como en broma, pero que no eran broma. «Qué bonito vestido», le decía a su hermana. «Seguro costó más de lo que yo gano en un mes». O cuando veía los juguetes de los niños decía cosas como: «A mis hijos les encantaría tener eso, pero ni modo. No todos podemos darnos esos lujos». La señora Teresa se empezó a sentir incómoda. Me lo comentó un día. Me dijo que sentía que su hermana le tenía envidia, pero que no sabía cómo manejarlo. Que no era su culpa que a ella le fuera bien. Un día, hace 4 años, llegué a trabajar y noté algo raro en el ambiente de la casa. La señora Teresa se veía preocupada. Mónica había ido la noche anterior y habían tenido una pelea fuerte. Me enteré después de qué había sido. Mónica le había pedido dinero prestado a Teresa, una cantidad grande, como 100,000 pesos. Decía que era para un problema que tenía. Teresa le dijo que no tenían tanto efectivo disponible en ese momento, que le podía prestar menos. Mónica se molestó mucho. Le dijo cosas feas, que ella tenía todo y no quería compartir, que era egoísta. Se fue furiosa.
Pasó una semana sin que Mónica fuera a la casa. La señora Teresa estaba triste. Intentó llamarla, pero Mónica no contestaba, y entonces empezaron a pasar cosas raras en casa de los Villarreal. Primero fue el señor Roberto. Empezó a tener problemas en su trabajo. Errores que no eran de él, pero que le achacaban a él. Clientes que se quejaban. Su jefe empezó a dudar de su trabajo. Luego los niños empezaron a enfermarse. Primero uno, luego otro, luego el tercero. Nada grave pero constante. Fiebres, dolores de estómago, dolores de cabeza. Los llevaban al doctor y no encontraban nada específico. La señora Teresa empezó a tener problemas para dormir. Me contaba que tenía pesadillas horribles, que sentía presencias en la casa, que escuchaba ruidos en las noches. Yo también empecé a sentir cosas raras cuando estaba limpiando. Escalofríos. La sensación de que alguien me observaba. Una vez estaba sola en una habitación y escuché pasos detrás de mí. Volteé y no había nadie. Las cosas fueron empeorando. El señor Roberto perdió un cliente importante. Eso le afectó mucho en su trabajo. Le bajaron el sueldo. La señora Teresa empezó a tener problemas de salud. Dolores que los doctores no podían explicar. Los niños se pusieron más enfermos. Uno de ellos tuvo que ser hospitalizado por una infección rara. Los gastos empezaron a acumularse. La señora Teresa estaba desesperada. No entendía qué estaba pasando. ¿Por qué de repente todo le salía mal? Habían pasado de ser una familia feliz y estable a estar llenos de problemas en solo 2 meses. Fue entonces cuando Mónica regresó. Llegó a la casa una tarde. Yo estaba ahí limpiando. La vi entrar y algo en ella me dio mala espina. Sonreía, pero no era una sonrisa normal. Era una sonrisa rara. Se sentó con su hermana a tomar café. Yo estaba cerca, limpiando el comedor y podía escuchar su conversación. Me enteré de que has tenido muchos problemas últimamente, le dijo Mónica a Teresa. Qué lástima. Y después de que todo te iba tan bien, la señora Teresa le contó todo lo que estaba pasando. Los problemas de Roberto, las enfermedades de los niños, sus propios problemas de salud. Mónica la escuchaba asintiendo con esa sonrisa extraña. Tal vez es que las cosas se están equilibrando, dijo Mónica. A veces, cuando alguien tiene mucho, algo tiene que quitársele para que otros puedan tener. La señora Teresa se quedó viendo a su hermana. Le preguntó qué quería decir con eso. Mónica se encogió de hombros. Nada, solo que la vida da vueltas, respondió. Lo que va arriba tiene que bajar, es natural. Cuando Mónica se fue, la señora Teresa se quedó muy pensativa. Me preguntó si yo había notado algo raro en su hermana. Le dije que sí, que me había dado mala vibra. Fue entonces cuando la señora Teresa empezó a sospechar. Me contó que una amiga le había dicho que cuando alguien te envidia mucho puede hacerte mal de ojo o algo peor, que podían ir con brujos a pedirles que te hicieran daño. Al principio yo pensé que eran ideas de ella, pero luego recordé todas las cosas raras que habían pasado, lo rápido que todo había empeorado, la forma en que Mónica había hablado, y empecé a pensar que tal vez sí había algo más. La señora Teresa decidió ir con una curandera que le recomendó su amiga. Me pidió que la acompañara. Fuimos las dos a casa de la curandera, una señora mayor que vivía en una colonia de las afueras de Reynosa. La curandera vio a la señora Teresa y sin que ella dijera nada, le dijo que traía un trabajo hecho, que alguien muy cercano a ella le había puesto algo por envidia, que esa persona quería verla sufrir porque no soportaba verla feliz. La señora Teresa se puso a llorar. Le preguntó si era su hermana. La curandera asintió. Es alguien de tu sangre, le dijo. Alguien que debería quererte pero que te tiene envidia. Fue con alguien a pedir que te quitaran lo que tienes. Y el trabajo está funcionando. Le preguntó si podía quitarlo. La curandera dijo que sí, pero que iba a ser difícil, que el trabajo era fuerte, que iba a necesitar hacer varias limpias. Empezamos ese mismo día. La curandera le hizo una limpia a la señora Teresa con hierbas, huevo, otras cosas. El huevo, cuando lo rompió, salió horrible, negro, con sangre, con olor feo. La curandera dijo que sí, definitivamente le habían hecho algo muy fuerte. Le dijo que regresara en 3 días, que iba a necesitar más limpias.
y que tenía que prepararse porque cuando se empieza a quitar un trabajo así, la persona que lo mandó a hacer se da cuenta y puede ponerse peor antes de mejorar. La curandera tenía razón. Las cosas se pusieron peor antes de mejorar. La señora Teresa tuvo que ir a varias limpias durante 2 semanas. Cada vez el proceso era más intenso. La curandera decía que el trabajo que le habían hecho era muy fuerte, que quien lo había mandado a hacer había pagado bien por ello. Durante esas 2 semanas, Mónica empezó a ir más seguido a la casa. Era como si supiera que algo estaba pasando. Preguntaba cómo estaban, si habían mejorado. Pero la forma en que preguntaba era rara, como si quisiera confirmar que seguían mal. La señora Teresa ya no le contaba nada. Le decía que todo estaba igual, pero por dentro estaba asustada de su propia hermana. Después de la tercera limpia, las cosas empezaron a cambiar. El señor Roberto tuvo una reunión buena en su trabajo. Los problemas empezaron a resolverse. Los niños empezaron a sentirse mejor. La señora Teresa pudo dormir una noche completa sin pesadillas. La curandera le dijo que el trabajo se estaba deshaciendo, que solo faltaban un par de limpias más para quitarlo completamente. Pero también le advirtió algo. Cuando un trabajo así se quita, me dijo la curandera, regresa a quien lo mandó a hacer, multiplicado. Tu hermana va a empezar a sufrir todo lo que ella quiso que tú sufrieras. Y va a ser peor porque se le va a regresar con más fuerza. La señora Teresa se asustó. Le dijo a la curandera que no quería que su hermana sufriera, que solo quería que la dejara en paz. La curandera negó con la cabeza. Eso no se puede evitar, le dijo. Es la ley de estas cosas. Lo que mandas a hacer siempre regresa. Y cuando regresas algo que te mandaron, se regresa a quien lo hizo con el triple de fuerza. Le preguntó si había forma de proteger a Mónica. La curandera le dijo que solo si Mónica venía a pedir ayuda, a confesar lo que había hecho, podría ayudarla. Pero que tenía que ser ella quien viniera por su propia voluntad. La señora Teresa intentó hablar con Mónica. La invitó a la casa y trató de sacar el tema con cuidado. Le preguntó si había ido con algún brujo o curandero últimamente. Mónica se puso muy nerviosa. ¿Por qué preguntas eso?, le dijo casi gritando. La señora Teresa le dijo que sabía lo que había hecho, que sabía que le había mandado a hacer un trabajo por envidia. Mónica se puso pálida. Al principio lo negó, pero cuando Teresa le insistió, finalmente lo admitió. Sí, te mandé a hacer un trabajo, le dijo con rabia, porque estoy cansada de verte con todo mientras yo no tengo nada. Estoy cansada de que siempre te vaya bien mientras a mí me va mal. Quería que sufrieras aunque fuera un poco, que sintieras lo que yo siento todos los días. La señora Teresa le dijo que necesitaba ir con la curandera, que el trabajo se estaba regresando y que ella iba a empezar a sufrir. Mónica se rió con amargura. Que se regrese, me dijo. No me importa. Prefiero sufrir yo a seguir viéndote a ti tan feliz. Y se fue. La señora Teresa lloró el resto del día. No podía creer que su hermana la odiara tanto, que prefiriera sufrir antes que verla bien. Una semana después, cuando terminaron todas las limpias, las cosas en casa de los Villarreal mejoraron completamente. El señor Roberto recuperó a su cliente importante. Los niños se curaron del todo. La señora Teresa se sintió mejor que nunca. Era como si todo hubiera vuelto a la normalidad. Pero entonces empezaron a llegar noticias sobre Mónica. Primero fue su trabajo. La corrieron del consultorio sin explicación clara. Luego sus hijos empezaron a enfermarse. Los mismos síntomas que habían tenido los niños de Teresa, pero peor. Mucho peor. Mónica empezó a tener problemas de salud graves. Le salieron cosas en la piel. Perdía el cabello. Le dolía todo el cuerpo. Fue con doctores, pero no encontraban qué tenía. Su situación económica se desplomó. Sin trabajo, con hijos enfermos, con gastos médicos. Tuvo que vender su carro. Luego tuvo que empeñar cosas. La casera la amenazó con correrla por no pagar la renta. La señora Teresa, a pesar de todo, quiso ayudarla. Le ofreció dinero, comida, apoyo. Pero Mónica no quiso aceptar nada. Le gritó que no necesitaba su caridad, que se alejara de ella. Los meses pasaron y Mónica se puso peor. Yo la vi una vez en el mercado y no la reconocí. Se veía acabada, flaca, con el pelo casi todo caído.
la piel llena de manchas. Parecía tener 20 años más. Sus hijos tuvieron que irse a vivir con su papá porque ella ya no podía cuidarlos. Estaba demasiado enferma. Terminó viviendo con sus papás, los papás de ella y de Teresa, porque no podía mantenerse sola. La señora Teresa iba a visitarla, pero Mónica no la quería ver. Le gritaba que se fuera, que todo era su culpa, que ella había hecho que le pasara todo eso. La curandera le había explicado a Teresa que así funcionaba, que Mónica no podía aceptar que ella misma había causado su desgracia, que era más fácil culpar a otros que aceptar la responsabilidad. Un año después del trabajo, Mónica estaba irreconocible. Ya no podía trabajar. Vivía encerrada en el cuarto de sus papás. Los doctores no podían ayudarla. Tenía dolores constantes. Se le caía más el cabello. La piel se le puso horrible. La señora Teresa seguía intentando ayudarla. Le mandaba dinero a través de sus papás, pagaba sus medicinas, llevaba comida. Pero Mónica no quería saber nada de ella. Hace como 2 años la situación llegó a un punto crítico. Mónica estaba tan mal que tuvieron que hospitalizarla. Los doctores hablaron de cosas raras en su cuerpo, cosas que no podían explicar médicamente. Fue entonces cuando finalmente aceptó ver a Teresa. Mi patrona me contó que fue al hospital y encontró a su hermana en una cama, conectada a sueros, viéndose terrible. Mónica lloró. Le pidió perdón. Le dijo que había sido la peor equivocación de su vida, que la envidia la había cegado, que había arruinado su propia vida por querer arruinar la de su hermana. Teresa le llevó a la curandera al hospital. La curandera intentó ayudarla, pero dijo que era muy tarde, que el trabajo ya había completado su ciclo, que lo que Mónica había mandado había regresado con todo su peso y ya no se podía detener. Mónica salió del hospital, pero nunca se recuperó. Ahora vive con sus papás, casi sin poder moverse. Tiene 38 años, pero parece de 60. No puede trabajar, no puede cuidarse sola. Depende completamente de sus padres ancianos. Sus hijos la visitan a veces, pero es difícil para ellos verla así. Y ella carga con la culpa de saber que ella misma causó todo eso, que si hubiera aceptado que su hermana tenía mejor suerte, si no hubiera dejado que la envidia la consumiera, nada de esto habría pasado. La familia se destruyó. Los papás de ambas ahora dividen su tiempo entre cuidar a Mónica y visitar a Teresa. Es incómodo para todos. Teresa siente culpa aunque no hizo nada malo. Los papás están agotados de cuidar a una hija adulta que está destruida, y Mónica vive con el conocimiento de que ella misma se hizo todo esto, que la envidia la destruyó, que si hubiera sido feliz por su hermana en vez de envidiosa, seguiría teniendo su vida, su salud, sus hijos con ella. Yo dejé de trabajar en esa casa hace 1 año, no porque la señora Teresa fuera mala, sino porque el ambiente se volvió muy pesado. Ver toda esa tristeza, toda esa destrucción causada por la envidia, era demasiado. Pero antes de irme, la señora Teresa me pidió que contara esta historia, que la gente supiera lo que pasó, que entendieran los peligros de la envidia y de buscar hacer daño a otros. Por eso estoy aquí contándoles esto, porque vi con mis propios ojos cómo la envidia destruyó a una familia, cómo una persona se destruyó a sí misma, por no poder soportar la felicidad de alguien más. Mónica tenía una vida decente. No era rica, pero tampoco le iba mal. Tenía trabajo, tenía a sus hijos, tenía salud, pero no era suficiente. Quería lo que su hermana tenía, y en vez de trabajar por conseguirlo, decidió destruir a su hermana. Y al final la única destruida fue ella misma. La envidia es como un veneno que te tomas tú esperando que le haga daño al otro. Mónica tomó ese veneno, y está pagando el precio todos los días. Teresa tuvo suerte. La curandera pudo quitarle el trabajo a tiempo, pero quedó marcada. Ahora vive con miedo de que alguien más le tenga envidia, con culpa de que su hermana esté así, aunque no fue su culpa, con tristeza de haber perdido a la hermana que conoció. Y sus hijos crecieron viendo todo esto, viendo cómo la envidia puede destruir familias, viendo cómo hacer el mal se regresa multiplicado.